Javier era un conductor de taxi mexicano que conocía muy bien las calles de su ciudad. Su día a día era aburrido, con muchas actividades repetitivas y personas que no conocía, hasta que ocurrió algo que lo transformó por completo. Estacionó su auto amarillo del servicio de transporte frente a una casa sencilla en el barrio viejo. En ese lugar, un hombre mayor con pasos lentos y cara de cansancio estaba esperando en la acera. Javier bajó del carro y ayudó al hombre mayor a subir, viendo lo débil que estaba y la tristeza en sus ojos. «Buenos días, monseñor», dijo Javier con una sonrisa amigable. «¿Hacia dónde se dirige?» «En el asilo San Lucas», contestó el hombre mayor con una voz suave pero llena de significado. Mientras iban en el coche por las calles llenas de gente, Javier y el hombre mayor, llamado Mateo, empezaron a hablar. Al principio eran solo palabras amables, pero pronto se convirtieron en una conversación más significativa. Mateo hablaba sobre su pasado cuando la ciudad era distinta, más calmada y animada. Recordaba con nostalgia a sus antiguos amigos, a su familia y a los días que ya no regresarían. Javier estaba pendiente del tráfico, pero escuchaba cada palabra con mucho interés. En los ojos de Mateo notaba una tristeza junto con agradecimiento, como si cada recuerdo compartido fuera un tesoro muy valioso. Mientras se dirigían al asilo, su charla se había vuelto más que solo palabras. Era una conexión genuina e inesperada. Cuando Javier llegó a donde iba, detuvo el taxi enfrente de la entrada del lugar de cuidado para personas mayores. Era un edificio grande, pero se veía frío y sin personalidad. Ayudó a Mateo a bajar del coche y mientras lo llevaba hasta la entrada, sintió tristeza al imaginar la vida que le esperaba a su nuevo amigo en ese lugar. «Gracias, Javier», dijo Mateo, apretando la mano del conductor de taxi. «Has sido muy amable». «No hay problema, señor Mateo», respondió Javier sinceramente. «Si necesitas algo, estaré cerca». Desde entonces, algo en Javier empezó a ser diferente. No sabía exactamente qué era, pero quería mucho volver a ver a Mateo y seguir hablando con él. Esas conversaciones le habían dado un nuevo interés a su aburrida rutina. Se despidió con un gesto y regresó al taxi, pensando en su próxima visita. Ese breve viaje en taxi había iniciado una amistad que cambiaría sus vidas de formas inesperadas para ambos. Al día siguiente, Javier no pudo dejar de pensar en Mateo. Algo en esas historias y en cómo el anciano las contaba lo atrapó mucho. Decidido a mantener la conexión, Javier llevó su taxi al asilo San Lucas después de trabajar. Cuando llegó, vio a Mateo sentado en un banco del jardín, solo, mirando hacia lejos como si estuviera buscando algo en el tiempo. «Hola, señor Mateo», saludó Javier con una sonrisa amable. «¿Te gustaría salir a pasear?» Mateo se sorprendió al ver a Javier, pero pronto sonrió. Dijo: «Javier, qué buena noticia». «Sí, me gustaría mucho». Javier ayudó a Mateo a subir al taxi y, una vez dentro, empezaron a hablar como si se conocieran de toda la vida. Esta vez, las historias se contaban más fácilmente y Mateo parecía más contento, como si la visita de Javier le hubiera alegrado el día. «¿Sabías que trabajé en un barco?», dijo Mateo emocionado. «Viajé por muchos océanos y experimenté aventuras que parecían sacadas de una película». Javier, curioso, quiso saber más. Y así, mientras iban en el carro por las calles de la ciudad, Mateo contó una de las historias emocionantes que vivió en el mar. Narró la ocasión en la que tuvieron que lidiar con una fuerte tormenta en el Océano Atlántico. Las olas eran muy grandes y el barco parecía pequeño y vulnerable ante la fuerza de la naturaleza. Los miembros de la tripulación estaban con miedo, pero Mateo, valiente y experimentado, tomó el control y llevó el barco a un lugar seguro. «Esa noche nunca la olvidaré», expresó Mateo mientras miraba por la ventana del taxi, como si estuviera recordando ese instante. Sentir la fuerza del mar y saber que tenía el control de nuestras vidas. Fue muy asustadizo, pero también asombroso. Javier escuchó atentamente cada palabra con admiración. Nunca pensó que el viejo débil hubiera tenido tantas vivencias fuertes. Y mientras escuchaba más curiosidad sentía. El viaje fue largo y visitaron diferentes lugares de la ciudad, cada uno con una historia diferente.
Cuando volvieron al asilo, ya era tarde, pero Mateo estaba muy feliz. La llegada de Javier había cambiado su día, y el conductor de taxi también sentía que esas charlas estaban provocando un cambio en su interior. Le prometió a Mateo que regresaría al día siguiente y, al despedirse, los dos sabían que su amistad recién empezaba. Las historias y aventuras de Mateo no habían terminado todavía, y Javier estaba emocionado por escuchar más. Su relación se hacía más fuerte con cada charla, lo que les brindaba no solo compañía, sino también una nueva razón para vivir. Las veces que Javier iba al asilo San Lucas se convirtieron en algo que ambos disfrutaban regularmente. Cada día contaba nuevas anécdotas y nos hacía reír. El tiempo pasaba rápido y Javier sentía que Mateo era como su abuelo. Las charlas se volvían más intensas, mostrando aspectos de la vida de Mateo que ni él mismo recordaba. En una tarde soleada, mientras paseaban por el parque cerca del hogar de ancianos, Mateo se detuvo de golpe y miró a Javier seriamente. «Javier, hay algo importante que debo decirte», expresó con emoción en su voz. Javier tuvo un escalofrío, pero se mantuvo tranquilo y esperó. «¿Qué ocurrió, Mateo?», Mateo dijo. «Mi vida no consistió solo en emocionantes experiencias y océanos turbulentos. Hubo momentos difíciles en el pasado, ocasiones en las que tomé decisiones de las que no me siento bien. Perdí a mi familia por tomar esas decisiones, mi mujer y mis hijos. Todos se fueron lejos de mí». Lo que Mateo dijo dejó a Javier sin saber qué decir. Era difícil pensar que el hombre que tenía muchas historias sorprendentes también llevaba mucha tristeza en su corazón. Sabía que esas palabras provenían de un lugar muy triste, un lugar lleno de remordimiento y sufrimiento. «Intento no darle muchas vueltas», siguió diciendo Mateo mientras miraba hacia abajo. «Pero es complicado. Sentir culpa todo el tiempo es muy difícil». Javier puso su mano en el hombro de Mateo. «Todos nos equivocamos, Mateo. Lo crucial es la forma en que vivimos a partir de ahora. Aún puedes cambiar las cosas». Mateo miró a Javier con sorpresa al ver lo inteligente que era. «Eres una buena persona, Javier. Gracias por lo que dijiste». En ese instante, algo diferente ocurrió entre ellos. La amistad se hizo más fuerte y especial. Javier se dio cuenta de que no estaba ahí solo para escuchar cuentos, sino para ayudar y entender a los demás. Y Mateo descubrió en Javier no solo a un amigo, sino a alguien que podría ayudarlo a lidiar con sus problemas personales. Las visitas diarias siguieron, pero ahora con un nuevo objetivo. Javier llevaba a Mateo a sitios que le recordaban cosas bonitas para que pudiera hacer nuevos recuerdos. Se reían, lloraban y se consolaban mutuamente. Y así, la vida de los dos empezó a cambiar de formas que nunca pensaron. El frío y poco acogedor asilo San Lucas estaba cambiando para convertirse en un lugar lleno de esperanza, donde las personas podían hallar consuelo y amistad. En el corazón de esta situación estaban Javier y Mateo, dos hombres de diferentes lugares que hallaron en el otro el apoyo necesario para continuar. Con el tiempo, las visitas de Javier a Mateo no solo hicieron la vida del anciano más rica, sino que también causaron cambios importantes en la vida de Javier. Comenzó a mirar el mundo de otra forma, apreciando cosas que antes no notaba. Las historias de Mateo, que eran muy sabias y llenas de experiencias, le enseñaron la importancia de las relaciones humanas y del impacto que dejamos en el mundo. Un día, mientras manejaba su taxi por la ciudad, Javier se puso a reflexionar sobre su vida. Había estado muy ocupado trabajando sin parar, sin tomarse tiempo para cultivar amistades importantes. La amistad con Mateo le hizo ver que deseaba algo más que una vida monótona y sin sentido. Quería destacar, como Mateo había logrado en su vida. Decidido a hacer algo, Javier empezó a participar más en la comunidad. Se ofreció como voluntario en lugares que ayudan a personas necesitadas, usando su habilidad para manejar para llevar a quienes lo necesitaban. Además, empezó a contar las historias de Mateo a otras personas, motivándolas con las enseñanzas que había adquirido en la vida. Una tarde, luego de ir al refugio, Javier volvió al asilo para buscar a Mateo. Se sentaron en el jardín como siempre, y Javier empezó a hablar sobre las cosas nuevas que estaba haciendo. Mateo sonrió orgullosamente al escuchar a Javier. «Estás haciendo un gran trabajo, Javier», le dijo.
Me alegra mucho por ti. Es todo gracias a ti, Mateo, contestó Javier, sinceramente. Me enseñaste lo que de verdad es importante en la vida. Mateo se echó a reír suavemente y negó con la cabeza. No, Javier. Siempre has tenido esa bondad en tu corazón. Solo colaboré en hacerla pública. Esas palabras impactaron mucho a Javier. Sabía que Mateo estaba en lo correcto. La amistad entre ellos había mostrado una parte de sí mismo que desconocía. Y este nuevo pensamiento lo animó a continuar haciendo buenas acciones, no solo para él mismo, sino en memoria de su amigo que le había enseñado mucho. Los días siguieron pasando y Javier siguió visitando a Mateo con frecuencia, contándole sobre sus nuevas experiencias y éxitos. Cada vez que nos veíamos, compartíamos nuestras vivencias y nos recordábamos lo importante que es la amistad para cambiar nuestras vidas. Y, a medida que se hacían más fuertes los vínculos entre ellos, Javier notaba que estaba mejorando como persona, siendo más consciente y estando más presente. Mateo encontró en Javier no solo a un amigo, sino también una razón para ser feliz y tener un objetivo en la vida. En los ojos de Javier notaba la ilusión y la emoción que habían sido apagadas por muchos años de estar solo y sentirse arrepentido. Y si juntos mostraron que, sin importar la edad o las situaciones, se puede encontrar la felicidad y tener un impacto positivo en la vida de los demás. Así, la amistad entre Javier y Mateo se convirtió en un ejemplo de cómo la unión entre personas puede cambiar vidas de formas sorprendentes. Era una mañana con sol, pero Javier se sentía triste. Habían llamado del asilo San Lucas para decir que Mateo estaba muy enfermo. Con el corazón acelerado, fue corriendo al hogar de ancianos, con la esperanza de ver a su amigo en un estado de salud mejor al que la enfermera había mencionado. Al llegar, lo llevaron rápidamente a la habitación de Mateo. Allí, vio al anciano acostado, con el rostro pálido y débil. Mateo llamó a Javier de forma suave mientras se acercaba a la cama. Mateo despertó poco a poco, mostrando una leve sonrisa en su cara. «Javier, mi amigo», expresó Mateo con emoción en su voz, «me alegro de que hayas venido». Javier agarró la mano de Mateo y notó lo delicados que eran sus dedos. «Sí, vine, Mateo. Estoy aquí contigo». Mateo tomó una gran bocanada de aire y cerró los ojos brevemente antes de volver a hablar. «Javier, sé que pronto moriré, pero quiero que sepas que tu amistad iluminó mis últimos días». Javier empezó a llorar, pero trató de mantenerse fuerte. «Tú también iluminaste mi vida, Mateo. Y mejoraste mi vida». Mateo volvió a sonreír, mostrando tranquilidad en su mirada. «Estoy tranquilo, Javier. Me reconcilié con lo que sucedió antes y encontré felicidad en los momentos que compartimos juntos». Javier sintió un dolor en el pecho, pero sabía que tenía que ser valiente por Mateo. «Siempre serás muy importante para mí, Mateo». Mateo tomó una gran bocanada de aire, como preparándose para decir sus últimas palabras. «Javier, hay algo importante que debo contarte. Tengo un sobre en mi cajón con tu nombre. Léelo cuando me haya ido». Javier estuvo de acuerdo y se comprometió a cumplir la petición de Mateo. Pasaron las horas siguientes juntos, recordando cosas y riendo, intentando olvidar, al menos por un rato, que tendrían que despedirse pronto. Pero al caer la noche, Mateo empezó a sentirse más débil y Javier supo que pronto todo terminaría. «Gracias por todo, Javier», susurró Mateo, cogiendo la mano de su amigo con las pocas fuerzas que le quedaban. «Gracias, Mateo», respondió Javier con la voz entrecortada. «Por todo» significa en todas partes o en todo lugar. Y así, con una última sonrisa, Mateo cerró los ojos y se fue en paz. Javier se sintió triste pero también aliviado al saber que su amigo ya no estaba sufriendo. Permaneció al lado de Mateo durante un largo tiempo, pensando en el viaje que habían hecho juntos. Después, esa noche, Javier fue al lugar que Mateo había mencionado. Con las manos temblando, abrió el sobre y descubrió una carta. Las palabras de Mateo, escritas con una letra temblorosa pero segura, le llegaron al corazón. Mateo había escrito un mensaje de agradecimiento y había preparado una sorpresa inesperada que tendría un gran impacto en la vida de Javier para siempre. Tras despedirse de Mateo,
Javier se sintió triste y agradecido al mismo tiempo. Llevó la carta a su casa y se sentó en su pequeña sala de estar, donde entraba la luz suave del atardecer por la ventana. Con las manos que le temblaban, abrió la carta y empezó a leer. Querido Javier, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque ya dejé este mundo. Quiero que entiendas lo importante que fue tu amistad para mí. Me hiciste feliz en mis últimos días, por eso siempre te agradeceré. Javier se limpió las lágrimas que empezaron a caer por sus mejillas. La lectura seguía. Durante nuestro tiempo juntos, me hiciste ver las cosas de una manera diferente. Tu amabilidad y generosidad me permitieron tener otra oportunidad para ser feliz. Y ahora quiero devolver de alguna forma. Te confié mi casa y todo mi dinero. Te doy este regalo para seguir compartiendo la felicidad que me trajiste. Javier se paró, sin poder creerlo. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía creer lo que estaba leyendo. Sabía que Mateo era una persona humilde, pero nunca pensó que tenía una casa y mucho dinero guardado. La carta seguía con indicaciones detalladas sobre cómo obtener la herencia y los papeles necesarios para cambiar la propiedad de dueño. Crea algo increíble con esto, Javier. Cambia el mundo a tu alrededor, al igual que cambiaste el mío. Con amor, Mateo. Javier estuvo sentado durante un largo rato, sujetando la carta. Experimentaba diferentes sentimientos: tristeza por la muerte de su amigo y agradecimiento por la confianza y generosidad de Mateo. Sabía que debía usar este regalo de una forma que reflejara bien el espíritu del amigo. Al día siguiente, Javier hizo lo que decía la carta y encontró que Mateo le había dejado mucho dinero. Además de la casa, había mucho dinero, lo suficiente para hacer algo importante. Con la ayuda de un abogado, organizó los documentos rápidamente y empezó a pensar en lo que vendría después. Inspirado por las experiencias de Mateo, Javier decidió que usaría la herencia para ayudar a otros ancianos, al igual que Mateo había mejorado su propia vida. Con esta elección, empezó a pensar en un sitio especial para que las personas mayores puedan disfrutar, tener compañía y sentirse respetadas. Un lugar único donde cada residente se sienta querido y apreciado. El día de Javier acababa de empezar y sabía que cada paso que diera sería en honor a su amigo, quien le enseñó mucho sobre la vida, la amistad y lo que realmente importa. Con la herencia que Mateo le dejó, Javier se involucró de lleno en el nuevo proyecto. Sabía que para cumplir con la promesa a su amigo necesitaría trabajar mucho, pero también sentía una gran motivación para hacer realidad esa idea. Comenzó a buscar una casa para su nuevo hogar de ancianos, un lugar que pudiera convertir en un lugar acogedor y animado para las personas mayores. Después de buscar durante varias semanas, Javier encontró el lugar ideal. Una vieja casa de estilo colonial con grandes jardines y una hermosa vista de las montañas en la distancia. Era el lugar perfecto para lo que tenía planeado. La casa requería muchos arreglos, pero Javier estaba decidido. Contrató expertos en construcción y diseño que estaban emocionados por el proyecto. Mientras se llevaban a cabo las mejoras, Javier prestaba atención a cada cosa pequeña. Quería que el nuevo hogar de ancianos fuera un lugar acogedor donde los residentes se sintieran como en su propia casa y donde pudieran participar en actividades que les hicieran felices y les dieran un sentido de propósito. La casa tenía salas de juegos, una biblioteca acogedora, bonitos jardines y áreas cómodas para pasar tiempo juntos. Una de las primeras áreas que se renovó fue la sala principal, donde Javier diseñó un lugar para celebraciones y reuniones. Sabía que era importante que los ancianos se relacionaran con otros para ser felices. Por eso quería crear un lugar donde pudieran disfrutar de la vida juntos. La sala fue decorada con colores alegres y luces suaves, creando un ambiente acogedor para disfrutar de risas y música. Además, Javier reservó un lugar especial en el jardín para hacer actividades al aire libre. Había áreas con flores, árboles que daban frutas y también un pequeño lago con peces de color dorado. Se imaginó a la gente viviendo allí, hablando, riendo y disfrutando de la naturaleza que los rodeaba. Mientras revisaba las mejoras, Javier también empezó a crear un grupo especializado de personas que cuidaban y trabajaban en salud.
Quería garantizar que todas las personas en el hogar de ancianos fueran atendidas y cuidadas de la mejor manera posible. Escogió a personas amables y que respetan mucho a los ancianos, porque sabía que serían el corazón de la nueva residencia. El cambio fue difícil y tuvo muchos desafíos y momentos de duda. Pero Javier seguía concentrado gracias a los recuerdos de Mateo y a la promesa que le hizo. Trabajó sin descanso, a menudo hasta tarde en la noche, para garantizar que todo estuviera perfecto. Al fin, tras muchos meses de mucho trabajo, el nuevo hogar de ancianos estaba terminado. Javier decidió llamarlo Casa de Mateo, en honor a su amigo que había sido la inspiración para todo. Cuando las puertas se abrieron por primera vez, las primeras personas que llegaron fueron recibidas con abrazos, música y celebración. Al ver las sonrisas en los rostros de los nuevos residentes, Javier se sintió muy emocionado. Sabía que había cumplido lo que le prometió a Mateo, creando un lugar especial para que los ancianos vivieran felices y con respeto. La casa de Mateo se convirtió rápidamente en un lugar seguro para muchas personas, donde no solo recibían cuidados, sino también afecto y apoyo como si fueran parte de una familia. Y de esta manera, la amistad que empezó de forma sencilla se convirtió en algo bonito y que cambió a muchas personas, manteniendo vivo el espíritu de amabilidad y compasión que Mateo había transmitido. La casa de Mateo se convirtió rápidamente en un modelo de cómo deberían ser los hogares para personas mayores. En vez de pasillos callados y salas vacías, en el asilo se escuchaban risas, charlas alegres y música. Los vecinos hacían cosas diferentes cada día, como bailar o trabajar en los bonitos jardines. Cada parte del lugar mostraba la idea de Javier, que se inspiró en la bondad y las historias de Mateo. Pero lo más destacado fue cómo cambiaron las personas. Las personas que vivían allí, que solían estar solas y aburridas, se sintieron muy bien con el cariño y la ayuda que les daban. Javier pasaba tiempo con ellos por las tardes, escuchando sus cuentos, jugando ajedrez o dando paseos por el jardín. Sabía que no solo les estaba dando comodidad física, sino también alimentando sus corazones. Un día, mientras preparaba una fiesta con un tema especial en la sala principal, Javier fue requerido en la oficina. Un grupo de periodistas había llegado para conocer la asombrosa historia de la casa de Mateo. Querían conocer a la persona que está liderando este cambio importante en el cuidado de las personas mayores. Javier, un poco nervioso pero emocionado, aceptó dar la entrevista para contar la historia de Mateo. La periodista preguntó sobre cómo empezó el proyecto y Javier habló de su amistad con Mateo, las historias que compartían y la promesa que le hizo a su amigo. Mateo le mostró que todas las personas son importantes y merecen vivir felices y con respeto, sin importar la edad, expresó con emoción. Mientras la entrevista seguía, las personas que vivían allí se acercaron, interesadas y contentas de ver a Javier ser reconocido como se lo merecía. La periodista quedó sorprendida por lo apasionado y dedicado que es Javier, así que le preguntó acerca de lo que planea hacer en el futuro. Javier sonrió y observó a sus amigos, quienes tenían expresiones alegres en sus rostros. Mi intención es seguir adelante. Quiero que la casa de Mateo sea solo el principio. Quiero hacer más sitios como este, donde las personas mayores puedan pasar sus días felices, queridas y respetadas. La historia de la casa de Mateo se difundió rápidamente y muchas personas de diferentes lugares empezaron a enviar cartas y regalos, conmovidas por la historia de Javier y Mateo. Con la ayuda de estos nuevos recursos, Javier logró hacer realidad su sueño, abriendo más casas en distintas ciudades, todas con la misma idea de cuidado y amabilidad. La herencia de Mateo seguía presente en cada sonrisa, en cada historia contada y en cada vida cambiada. Javier sabía que todo eso solo fue posible gracias a la verdadera amistad que había encontrado y a las enseñanzas de vida que Mateo le dio. Y así, siguió con su tarea, no solo recordando a su amigo, sino también construyendo un mejor mañana para muchos ancianos, uno a la vez. Cada vez que Javier estrenaba una nueva casa, sentía que Mateo estaba con él, sonriendo y dando su aprobación. Con cada persona a la que ayudaba, se daba cuenta de que estaba cumpliendo su promesa de demostrar que con amor y esfuerzo podemos cambiar vidas de formas sorprendentes.
Por lo tanto, la casa de Mateo no era solo un lugar físico, sino un símbolo de esperanza y bondad, una luz que guiaba hacia un mundo más amable y comprensivo. Y eso fue lo que Mateo realmente dejó como legado, algo que Javier estaba decidido a conservar eternamente. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.